Bueno, mis hermanos, aquí estamos en la gloria, en esta fe que conquista, siempre daré la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Esta clase virtual, el Señor la ha titulado ¿Te ofendes fácilmente? Una vez más, te ofendes fácilmente, y el Señor precisamente nos lleva a Romanos, capítulo 8, del versículo 9 al 13. Y la palabra nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es lo que nos trae el Señor, mis hermanos, esta clase virtual. ¿Te ofendes fácilmente? ¿Estás en el Espíritu o estás en la carne? Si estamos en el Espíritu, mis hermanos, aquí en esta clase virtual, sabemos que hay cosas que nos van a afligir en la carne, pero realmente vivimos una vez más en el Espíritu. Ya vemos todo de una perspectiva diferente. Hay cosas que nos duelen la carne una vez más, pero como dice en este versículo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esto quiere decir que si tú vives según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios ya mora en vosotros, lo contrario también es cierto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. Pero recuerda, nosotros le pertenecemos a Jesucristo, que Él pagó un precio grande y poderoso. Y una es la vida en el Espíritu Santo para los que están en Cristo, y la otra es la vida que se vive según la carne. Entonces, si tú te ofendes fácilmente, habrá cositas de la carne ahí, mis hermanos. Sabemos que somos mortales y sabemos que necesitamos ser procesados en muchas cosas. Siempre digo, no estamos al 100%, pero cada día debe de menguar muchas cosas. Y si pero si estás en la carne y si todo te ofende, bueno, hay que comenzar a pedir al Señor que te ayude, que te direccione, y que ese líder, ese pastor, esa pastora donde está el Señor te ha enviado, realmente sea tú preguntándole y sea dándote las respuestas que el Espíritu Santo le va a dar a través de sus labios. Porque los que están en la carne, mis hermanos, es decir, los no cristianos, muestran una actitud hostil contra Dios. O sea, se enojan fácilmente, creen que le están agrediendo al compañero, al amigo, al familiar, pero no, ellos están agrediendo a Dios porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso somos esa imagen semejanza que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Tenemos ese aliento de vida que cada día nos da por su misericordia. Los cristianos tienen el Espíritu, mis hermanos. Los que no lo tienen no son cristianos, no son esos hijos de Dios. Pero yo sé que tú eres esa hija, ese hijo de Dios, que cada día se está dejando moldear, se está dejando procesar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que en esos versículos de Romanos es claro que si vives en Cristo Jesús y tienes el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, mis hermanos, todo es más llevadero, todo es más hermoso, maravilloso, y siempre entregándole todas esas cargas, todos esos problemas al Señor. Y el Señor también nos lleva un proverbio, el proverbio capítulo 14, del versículo 29 al 31 en la PDT, que dice: el que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. El que explota al pobre ofende al Creador, pero el que le tiene compasión honra a Dios. Aquí la palabra mente, una vez más, y como siempre lo hemos dicho, es pensamientos. En esos pensamientos que vienen a ti,
Si te dan tranquilidad, bien del Señor. Pero si tú tienes envidia, te va a causar enfermedades. Si vemos hoy en día, mis hermanos que estamos en la gloria, hay muchas enfermedades, muchas, sí, como el cáncer y otras cosas, por la envidia, por los celos. Y este mismo proverbio nos dice que el que explota al pobre ofende al creador, ofende al que creó todo el cielo, el universo y la tierra. Como el que le tiene compasión, honra a Dios. Y esta palabra, eh, el que explota, en el Strong griego, que es la palabra 1544, que es ekbalo, que es fuera, echado, echaron, desechar, despedir. Entonces, aquí nos quiere decir el que explota, el que desecha el pobre, el que lo echa, el que la aparta, el que humilla a las personas, deshonra al Señor. Porque, mis hermanos, si tú te ofendes por lo que te están diciendo, bueno, ya conociendo de Cristo, tu mentalidad debe de ser diferente. Debes de comportarte diferente, actuar diferente. Una vez más, no me tomes a mal. Hay momentos que realmente necesitamos ser procesados, necesitamos ser pidiendo la ayuda al Señor, diciéndole, Señor, danos esa sabiduría y danos realmente esa inteligencia, Señor, porque, como dice tu palabra, este proverbio, el que se enoja fácilmente es un tonto, pero el que mantiene la calma es inteligente. Y sabemos que nosotros somos aquellos que mantienen esa calma, porque estamos en el espíritu, no en la carne. Porque los que están en la carne, una vez más, es decir, no son cristianos. Y un salmo maravilloso que también nos trae el Señor en la clase virtual es el Salmo 10:3, porque del deseo de su corazón se jalta el impío, el codicioso maldice y desprecia al Señor. Hoy vemos una generación que desprecia al Señor, dice palabras groseras, desprecian realmente lo que creen que ellos son los que hacen todo, pero no es el Señor. Maldicen un día, se quejan por todo y se enojan fácilmente. Y si tú ves una persona espiritualmente, es difícil que se enoje. Va a haber un momento de pronto que hay un enojo, pero se va a calmar rápidamente. Pero si tú estás en Cristo Jesús y estás en el Espíritu, pues recuerda que el Señor busca esos adoradores que lo adoren en el Espíritu en verdad. Y cuando tú lo adoras y cuando hay presencia del Señor, créeme lo que ofenderte no va a ser tan fácil de ofenderte, sino tú vas a hacer esa oración en tu mente y vas a decir, Señor, te entrego este momento, te entrego esa carga, te entrego esta ansiedad, te entrego lo que me está pasando, Señor. Y a veces, muchas veces el Señor nos envía hasta por las piedras, Él habla y nos hace tranquilizar en el nombre por Jesús su nombre. En el Evangelio de Mateo también nos dice, el Evangelio de Mateo nos dice que capítulo 5, versículo 39, nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mis hermanos, esto no quiere decir que necesitas darle la otra mejilla, sino escucha. Hay momentos para hablar, hay momentos para abrazar, hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para estar en silencio. Y es lo que está diciendo el Señor aquí en este Evangelio. Hay momentos que tú vas a escuchar, de pronto va a haber una pequeña ofensa, pero escucha, porque el Señor, al momento que es el momento de hablar, el Señor te va a dar la sabiduría por medio de su Santo Espíritu. Eclesiastés 4:12 también nos dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y es lo que vemos hoy en los hogares. Si estás con Dios, tu esposa, tu esposo, y están unidos con el Señor, mis hermanos, va a ser difícil que pueda haber una ofensa. De pronto puede haber un malentendido, pero el Señor va a dar la sabiduría en ese hogar, en ese empleo, en esa empresa, para que tú puedas hablar de una manera que es ser ese embajador del reino de los cielos. Y ya para ir terminando esta clase virtual,
El Señor nos lleva al Salmo capítulo 32, versículo 8, que nos dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Una palabra maravillosa, que es algo maravilloso que aquí nos habla el salmista, que él dice, yo te instruiré para que no te dejes fácilmente. Yo te mostraré el camino. Y dice el Señor, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Él que te mostrará conocer la verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Y te va a mostrar que realmente el Señor, si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor, va a ser, va a ser difícil que te ofendas, porque vas a tener la mente de Cristo, porque todo lo que es en Cristo que te fortalece. Y el Señor te dará esos consejos y esas palabras sabias, y el Señor velará por cada uno de nosotros. Mis hermanos, esta ha sido otra clase virtual que el Señor nos trae aquí en La Fe que Conquista. Dios mediante, pedimos, antes de terminar, por Israel, Colombia, por los escogidos, por los niños, por los jóvenes, y que el Señor sea cumpliendo los anhelos de tu corazón. Bendiciones.